primeramente quiero agradecer a Leire, a Pachi por la oportunidad de haberme invitado y compartir hoy este espacio con ustedes. La verdad que estos días fueron hermosos, toda la experiencia que estamos compartiendo juntos. Y bueno, quiero agradecer también a mi marido, a Mario, que es un santo que me acompaña y me apoya siempre en todo. Así que bueno, gracias de corazón por el interés, por tener ganas de compartir este espacio de María Magdalena. Entonces les cuento un poquito de cómo llego yo a María Magdalena. Bueno, la realidad es que siento que durante muchos años ella se me iba apareciendo, como que yo la iba buscando y ella me iba encontrando. Era como que en cada cosa que yo iba haciendo, María Magdalena aparecía. Aparecía en un libro, aparecía, no sé, en un cuadro, en un lugar inesperado, o alguien me regalaba algo y había una postal con una imagen de María Magdalena. Entonces fueron muchas cosas las que me fueron acercando a ella. Les diría que, imagínense, yo tenía 11, casi 12 años, no sé, se ve que era chica y ver tanto brillo, tanto dorado, tanto esplendor, eso despertó en mí muchas ganas de empezar a estudiar la historia de Francia. Y la historia de Francia probablemente en ese momento creí porque me sentí muy atraída por las pinturas, por la decoración, por la vida de Luis XIV. Entonces ahí empecé a estudiar la vida de los reyes de Francia, les diría a los 12 años. Y una cosa, ¿no?, nos va llevando a la otra y la información nos va llegando. Y un día llegué a la historia de los cátaros, porque es imposible estudiar y leer la historia de Francia sin llegar en algún momento al pueblo cátaro, con el cual yo me identifico tremendamente. Cuando pensaba en lo que les iba a contar hoy y cómo iba a hablar, yo siempre trato de ser cuidadosa cuando hablo de María Magdalena, primero porque es una responsabilidad muy grande lo que cada uno dice, y porque voy siempre con pie de plomo tratando de leer un poquito a la audiencia, ¿no? Porque si uno entra... Pero me siento tan a gusto con los dos expositores y colegas anteriores que entonces me siento como muy relajada para poder compartir con ustedes lo que, además de lo que vamos a ver ahora, cómo armar este rompecabezas de la vida de esta maravillosa y magnífica mujer, María Magdalena, la vamos a ir descubriendo de a poquito y con lo que, bueno, fue un poco mi descubrir todos estos años. Entonces, habiendo dicho esto, yo siento que para poder armarnos una imagen verídica, o por lo menos nunca vamos a tener la verdad al 100%, pero ir transitando y delineando una figura de María Magdalena, tenemos que armar este rompecabezas uniendo piezas de los textos canónicos, los apócrifos, mucho de tradición oral y también de simbología. Entonces ahí es donde vamos a empezar a armar las piezas. Desde luego que por mi sentir, los evangelios apócrifos son los que abrazo con mayor fervor, se podrán imaginar, ¿no? Que son los que más me convocan y los que más me sorprendieron. Y yo vengo de una formación cristiana. Yo estudié en una escuela de monjas, en una familia católica, practicante pero tranquila, ¿no? Y bueno, cuando yo empecé a desafiar todo esto, y que para mí María Magdalena de manera natural siempre había sido la compañera de Jesús, claro, la familia dijo, ¿pero qué le está pasando a Marisa? Mira, ¿de dónde saca todas estas cosas? Y bueno, de algún lugar las habré sacado, así que hoy lo voy a compartir con ustedes. Cuando empezamos a ver un poco la vida de María Magdalena y decimos, bueno, a ver, ¿qué nos dicen los evangelios canónicos? ¿Qué nos dice el canon con respecto a María Magdalena? La realidad es que echan menos luz de la que cada uno de nosotros quisiéramos saber mucho más de la vida de ella. Entonces cuentan bastante poco. Algunos investigadores dicen, bueno, ¿por qué se cuenta tan poco de María Magdalena siendo una mujer que tuvo un rol protagónico al lado de la vida de Jesús? Entonces, bueno, puede ser que haya sido intencional, y varios investigadores muy serios que hay sobre todo el linaje y la descendencia de Jesús y María Magdalena, ellos dicen, bueno, sí, claramente puede haber sido intencional que no se haya querido contar más de María Magdalena para preservar su descendencia, para preservar el linaje de la unión de María Magdalena con el Mesías y la descendencia, probablemente un futuro Mesías para Israel. Entonces, primeramente, no alcanzamos a través de los canónicos toda la información que nos gustaría tener de ella, pero sí tenemos que saber que es la mujer más mencionada en los evangelios, junto con la Virgen María, también es la mujer más retratada de la humanidad, junto con la Virgen María y con Jesús, desde luego,
¿no? Que los ponen en un lugar diferente. ¿Qué dicen los 4 evangelistas? Bueno, los 4 evangelistas reconocen que ella se llamaba Miriam de Magdala. Magdala hace honor al pueblo en el cual María Magdalena nació, este pueblo que queda a 200 kilómetros de Jerusalén, este pueblo que tiene una sinagoga maravillosa que hoy se puede visitar, que está intacta, la sinagoga del siglo I. Era un pueblo rico porque era un pueblo que comerciaba el pescado. De hecho, el padre de María Magdalena era un comerciante rico, por eso también los evangelistas van a decir que María Magdalena era una de las mujeres que soportaban económicamente el ministerio de Jesús, porque ella es descendiente de una familia rica, con un buen poder adquisitivo. El Magdala significa torre, su nombre en griego era Tariquea, también se conocía como Tariquea, el pueblo de Magdala, y era un paso obligado de la ruta de la seda. Esto nos demuestra que el pueblo en el cual creció María Magdalena era un pueblo que había mucha actividad comercial y que su familia era una familia muy próspera, que ella hereda luego la tierra de Magdala y por eso sabemos que ella dispone todos sus bienes para el ministerio de Jesús. Entonces, primeramente los 4 evangelistas dicen sí, Miriam de Magdala, haciendo referencia a su pueblo. En esa época los apellidos no existían. Y la destacan su importancia, bueno, a lo largo del ministerio de Jesús, siendo ella la líder del grupo de mujeres que acompañaban a Jesús. Jesús daba mucho lugar a las mujeres. Luego vamos a ver cómo a la mujer se la empieza a ocultar, se la empieza como a correr de escena, no se la empieza a mencionar. O sea, vamos a ver todo ese derrotero que sufrimos las mujeres, donde, bueno, este patriarcado que venimos hablando en el día de hoy y en estos días tomó un fuerte auge. Pero realmente Jesús daba muchísimo lugar a las mujeres y las trataba como iguales. Por eso después nos va a sorprender en la Edad Media que los hombres que manejaban la iglesia van a buscar, cuando tuvieron que hablar de mujeres, van a buscar 2 estereotipos, a Eva y a la Virgen María. Entonces ahí nos van a dejar a las mujeres entre la pecadora, que supuestamente por la pobre Eva, Adán probó ese fruto prohibido, y la Virgen María. Con lo cual nos dejaron ahí en un abismo un poco incómodo a las mujeres. Pero volviendo a los evangelistas, ellos la reconocen como una mujer importante en el ministerio de Jesús, que lo acompañaba a Jesús permanentemente, la destacan por el rol prominente que ella tuvo en la crucifixión. A ver, pensemos, en la crucifixión fue un momento de tremendo dolor, donde se sabe que quienes estuvieron al pie de la cruz fueron la Virgen María y María Magdalena, donde el resto de los apóstoles estaban asustados, se escondieron. En cambio, María Magdalena, lo que significaría para una mujer, pensemos, con el Imperio Romano, con los soldados, quedarse al pie de la cruz junto con la madre de Jesús, eso nos habla ya de una mujer de mucho coraje, de una mujer de mucha valentía, una mujer que fue fiel a su corazón, que no tuvo miedo, que no se escondió como el resto de los discípulos, no negó ni su amor por Jesús, ni haber sido una discípula de su maestro, de su rabí, como sabemos la triple negación de Pedro, como el Judas que entrega a Jesús. Ella predicó con el ejemplo como nadie. Y estas son cosas que lo vamos a encontrar, hasta podrían ser cuestiones de sentido común, porque en realidad ella tiene este rol importante y que no se lo han quitado. Porque por otro lado, ella es la máxima protagonista de la resurrección de Jesús. Jesús no se le aparece a Pedro, no se le aparece a la Virgen María, se le aparece a María Magdalena. Y hay un porqué que se le aparezca a ella. Desde luego que desde mi concepción y por todos estos años de lectura y de investigación, ellos fueron complementos sagrados, divinos, fueron pares e iguales. Un matrimonio místico. Ella estaba preparada para entenderlo a Jesús. María Magdalena fue una mujer que tuvo acceso al conocimiento. Su padre se llamaba Ciro, era jefe sacerdote y trabajaba con el sumo sacerdote de Israel. Él fue quien enseñó a María Magdalena los salmos, quien la formó, porque él venía de toda esta tradición. La madre se llamaba Eucaria, y era como el complemento también de ese padre que formó a María Magdalena. Más allá de que sí, como hablamos a la mañana y dijo Nerea, ¿verdad? Necare, bueno, hablaste de la escuela de sacerdotisas de Isis, a la que se cree que María Magdalena a los 12 años
pasó a formar parte de esta escuela donde se formaban espiritualmente las mujeres, donde tenían estos espacios de formación espiritual en grupos de mujeres solas. Con lo cual, María Magdalena era una mujer letrada, a diferencia de los apóstoles, que sabemos que eran iletrados, una mujer que tenía voz y voto, una mujer que en el siglo I era difícil levantar la voz, porque la mujer tenía un rol muy reducido. De hecho, se sabe que cuando las mujeres iban al templo, no podían preguntar en el templo, sino que si tenían alguna inquietud o alguna consulta, tenían que preguntárselo a sus maridos en sus casas, ni siquiera en el trayecto del templo a la casa. Entonces la mujer calladita y sumisa, como decía San Pablo, es como que luce mejor, digamos, ¿no? Era lo que ocurría en ese entorno en la época. Pero el rol protagónico de María Magdalena en la crucifixión es innegable. Entonces, ella fue la digna elegida para ver a Jesús en su primera aparición pública cuando Él se aparece en la resurrección. Ahora, también ella estuvo en ese momento, ella estuvo en el momento indicado para esperar a Jesús. Ella es entonces la testigo de la crucifixión, de la sepultura, de la resurrección, obviamente de la tumba vacía. Cuando María Magdalena llega ese día al Santo Sepulcro, ¿qué iba a hacer? Bueno, ella iba a ungir a Jesús, a su esposo, con los santos óleos. Eso queda solamente en manos de un familiar, de una persona muy íntima, alguien que pudiera ir a limpiar el cuerpo de ese familiar. Entonces, por eso ella llega primero para ungir. Cuando ella va y le cuenta, Pedro, Andrés, no le creen, ya directamente no creen en su palabra, y ellos tienen que ir a constatar que lo que ella estaba diciendo era cierto. Entonces acá ya vemos que había también cierta tensión en no querer creer en la palabra de una mujer, y de una mujer tan cercana a Jesús, que tantos celos había despertado en este grupo en algunos apóstoles, no en todos. Entonces, María Magdalena tiene este rol privilegiado. Ella, desde que ve a Jesús resucitado y Jesús le dice, ve y cuenta a tus hermanos que me has visto, se calcula, se estima que ella habrá tardado aproximadamente entre 1 hora y media y 2 horas en llegar al lugar donde estaban los apóstoles. Entonces, hay algunas teorías que dicen que en ese lapso de 2 horas, María Magdalena fue la verdadera cabeza de este nuevo movimiento que después se va a llamar cristianismo, porque nadie más había develado el misterio, solo ella. Ella tenía en su corazón, ella lo había visto a Jesús, el resto todavía no lo habían visto. Entonces, muchos coinciden con que en ese periodo de tiempo, ella fue la cabeza, la descendiente natural, o la líder, la que iba a continuar el movimiento iniciado por Jesús, porque fue la única a la cual Jesús eligió y la hizo digna para recibir la verdad de su resurrección. Entonces, ella fue, como digo, la testigo clave, pero también ella fue el nexo entre la muerte y la vida. Ella fue el puente, la que unió ese dolor que había por la muerte de Jesús, pero fue la digna en haberlo visto resucitado, con lo cual ella fue ese puente, fue ese nexo entre lo que todos se habían quedado pensando de esa muerte tan traumática, a después la buena nueva de la resurrección de Jesús. Entonces, continuando un poquito más, después, ¿qué más nos van a decir los evangelios? Nos van a decir, bueno, primeramente que no hay un solo evangelio que diga que María Magdalena haya sido prostituta. Esto es algo que a mí puede sonar reiterativo, pero yo en cada lugar que tengo oportunidad de hablar y de llevar el mensaje lo voy a decir, porque es lo que sentí desde el día 1, que tenía que como limpiar un poco este nombre. Porque cuando a cualquier persona le preguntamos por María Magdalena, lo primero que dicen, la prostituta arrepentida, la que lloró. Bueno, déjenme decirles que María Magdalena no fue prostituta, no se arrepintió de nada, no hizo penitencia, no es esa imagen que se ha construido de ella. Y a ver, a los hechos podemos remitirnos, vamos a los canónicos. En los canónicos no hay un solo evangelio que diga que ella haya sido prostituta. La única mención que vamos a encontrar que se la consideró pecadora es en Lucas, donde Lucas habla que Jesús le quita 7 demonios. Pero parece que no solamente a María Magdalena, Jesús hace este exorcismo y le quita los 7 demonios, sino a muchas mujeres, como ustedes pueden leer ahí. Si bien menciona a María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, pero también nombra a Juana, a Susana,
Ahora bien, ¿qué eran esos 7 demonios que nos habla Lucas? Nadie llega a una conclusión certera. ¿A qué se refiere? 7 es el número de lo completo en la Biblia. 7 fueron los días de la creación. 7 son los pecados capitales. Hay algunos investigadores que cuando investigan los 7 demonios y hacen un análisis muy profundo, dicen que en esa época se creía que la mayoría de las mujeres, y me da hasta pudor decirlo, eran histéricas. Entonces, esa histeria, eso que la mujer no podía expresar de manera pacífica, lo hacía como de manera exacerbada, lo hacía a los gritos, y esta palabra histeria es la que ellos traducen supuestamente en demonios. Por otro lado, es claro decir que Lucas no conoció a Jesús. Lucas, si bien es uno de los 4 canónicos, no lo conoció en vida, sino que su evangelio está escrito por comentarios que otras personas le fueron diciendo. Lucas era seguidor de San Pablo tampoco conoció a Jesús. Entonces también es importante, para conocer la vida de Jesús, primero, como dice Alberto Curi, un escritor brasilero que escribió El hombre más feliz del mundo y cuenta la historia de Jesús, él dice, primero tenemos que conocer a sus biógrafos. Entonces, bueno, vamos a conocer a sus biógrafos. Bueno, el biógrafo que habla de los 7 demonios en María Magdalena nunca caminó al lado de ellos, no les conoció la cara ni la voz. Y el maestro de este hombre que escribe esto, tampoco, ¿no? Que fue San Pablo. Tampoco lo conocieron. Entonces, yo tengo como mis serias dudas de dónde sacó esto. Y a partir de estos 7 demonios y de que Lucas la nombra pecadora, es como de ahí después se va a agarrar la tradición para decir que esta pecadora, no sabemos pecadora de qué, en qué había pecado, pero automáticamente la transformaron en prostituta. Pero en ningún lugar, cuando se habla inclusive de la pecadora que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos, no se dice que la pecadora era prostituta. Se asumió, alguien asumió. ¿Y quién fue? Bueno, vamos a ver, Gregorio Magno. Pero hay toda una tradición para callar a esta maravillosa mujer. Entonces nosotros podemos preguntarnos, si María Magdalena no fue la protagonista principal de la historia de conversión más exitosa de la Iglesia Católica, porque a la Iglesia le vino fantástico tener esta mujer, ¿no?, como modelo de rol. Miren qué bien, de pecadora, hizo penitencia por su culpa, se arrepintió de sus pecados, y luego la fuimos a nombrar santa. Claro, tuvo que esperar 1969 años para que la Iglesia en el Concilio Vaticano II diga, no, esperen, no era prostituta, acá nos equivocamos, vamos a modificar el misal romano, vamos a cambiar toda la liturgia y vamos a tomar la liturgia a la luz del Evangelio de San Juan Evangelista y vamos a sacar las palabras, ni prostituta, ni penitente, ni pecadora. Pero la pobre María Magdalena tuvo que esperar 1969 años para que eso ocurra y para que en realidad finalmente la nombren santa. Entonces, ¿quién fue esta mujer? Que si no fue la protagonista de esta prostitución, pero sí fue la protagonista y la que tuvo el rol prominente, fue la elegida por Jesús para hacer su primera aparición pública, ¿no? Qué mujer qué liderazgo, qué coraje, qué mujer fiel. Ella predicó con el ejemplo como nadie. Entonces, bueno, ahora vamos a entrar un poquito en qué nos dicen los evangelios apócrifos. Primeramente, una aclaración. Apócrifo no es falso, no es fraudulento. Apócrifo en esa época significaba oculto. Entonces, estos textos estuvieron ocultos casi 2000 años, hasta que en el año 1945 un campesino en el Alto Egipto, en Nag Hammadi, los encuentra dentro de una tinaja. Estos evangelios apócrifos, que bueno, por supuesto los que yo abrazo con muchísimo cariño son los de Tomás, el de Felipe, desde luego el de María Magdalena, el Pista y Sofía, pero hay 52 textos que nos van a contar con mucha variación la vida de Jesús. Nos van a traer sus enseñanzas, no tienen un relato cronológico como los canónicos. Vieron que los canónicos nos van contando la anunciación, el nacimiento, la huida, la crucifixión, la resurrección, la entrada. Bueno, estos no hablan de nada de todo eso. Hablan del lado más humano de Jesús, hablan de un lado oculto, tal vez hasta de probablemente algunas reminiscencias a los años perdidos de Jesús, esos que
no sabemos qué es lo que pasó. Y estos evangelios dan muchísimo lugar a la mujer. Vamos a ver que cuentan muchas circunstancias de Jesús con la mujer, dan mucho rol a María Magdalena. Ahí en los apócrifos María Magdalena tiene un rol absolutamente destacado, totalmente destacado. Entonces, probablemente por esto, en el año 180 va a ser San Ireneo de Lyon, que escribe unos volúmenes infernales refutando lo que él llamó refutación contra toda la gnosis y la herejía. 50 años posterior vamos a encontrar a Hipólito de Roma también escribiendo que esto era una herejía. En el 325, en el concilio de Nicea, se eligen, bueno, ahí se deciden, ¿no? A ver, tenemos que acomodar un poco la historia. Entonces, ¿cuáles nos sirven y cuáles vamos a desechar? Bueno, tomaron 4 y todo el resto fueron desechados. Pero, por suerte, hubo un grupo de monjes bastante rebeldes que se creen que eran del monasterio de San Pacomio, que los escondieron y no los destruyeron. Entonces, por eso, en el año 1945, en Nag Hammadi, salieron a la luz y se encontraron. Entonces, claro, gran revuelo porque echan luz a un montón de cuestiones, donde vemos un Jesús humano. Entonces, lo que yo quise hoy, no entrar en profundidad, desde luego, en todos los evangelios, pero tal vez esas citas más desconcertantes o esas citas que son como más desafiantes para los que, bueno, hemos sido formados en el catolicismo y en el cristianismo. Entonces, vamos a empezar con el que es más como disruptivo, que es el Evangelio de Felipe. Felipe, que lo adoro, quiero decir, porque realmente en su Evangelio habla de muchas cosas. Pero él dice, había 3 que siempre caminaban con el Señor. María, su madre, la hermana de su madre y María Magdalena, su compañera. Y cuando él habla de su compañera, él usa una palabra en griego, que es la palabra koinonos, que significa consorte. Entonces ahí ya tenemos un primer indicio de lo que Felipe nos está queriendo decir. Con toda naturalidad, él escribe esto. Y después escribe, la compañera del hijo, y vuelve a poner la palabra koinonos, es Miriam de Magdala. El maestro la amaba más que a todos los discípulos. Él la besaba con frecuencia en la boca. Desde luego que hay todo un debate y hay mucha gente, pero en esa época besarse en la boca era habitual. Yo no imagino que Jesús fuera besando en la boca cuánta mujer se le cruzaba, ni que Pedro, no me imagino que Felipe haya contado esto porque era como el modus vivendi de la época. Él se refiere específicamente a que Jesús besaba a María Magdalena en la boca. En el Evangelio de María Magdalena faltan muchas partes que después vamos a ver, ¿no? Y en el de Felipe, la parte que dice, él la beó, falta, dice, él la besaba frecuentemente en K. Entonces hay gente que especula con alguna otra palabra. Claramente lo que él puso era que la besaba frecuentemente en la boca. Felipe también va a hablar del matrimonio. Él dice, el matrimonio es imperioso para que la raza humana continúe por la procreación. Esa era la mirada que Felipe tenía del matrimonio, de la unión entre el hombre y la mujer. Y esto también nos habla entonces de que un Jesús célibe realmente era improbable. Bueno, obviamente en el siglo I, un rabino que fuera a predicar la Torá adentro de una sinagoga, que no estuviera casado, eso era la herejía, en realidad. Entonces, creer que Jesús hubiera estado casado en el siglo I no era una herejía, era además lo esperable, que estuviera casado y que tuviera descendencia. Con lo cual, era algo natural y esperable para la época. Además, Jesús se cansó de decir, yo no vine aquí a abolir la ley, sino a ponerla en práctica. Y era lo que él en realidad hacía, él la ponía en práctica. Entonces, Felipe nos trae esa frase tal vez más reveladora y después vamos a encontrar en el Evangelio secreto de Tomás y aquí aparece una cita desconcertante donde en realidad Jesús dice, bueno, María debe hacerse hombre para ser igual que ustedes, para tener este mismo espíritu viviente y yo la guiaré. O sea, Jesús elige guiar a María Magdalena, no a cualquier otra mujer. La elige a ella, ¿por qué? Porque ellos podían tener un diálogo de igual a igual. ¿Y qué significa que la tiene que transformar en hombre? En realidad, nada más y nada menos que lo que tenemos que hacer todos, integrar el femenino y el masculino dentro nuestro, trascender el género, ¿no? Desarrollar y unirlo. Lo que pasa es que la cultura
nos ha hecho separarlo de tal manera que cuando uno se siente con esa integración, es como que tal vez está uno fuera de la regla, pero en realidad todos tenemos que integrar nuestra parte femenina y nuestra parte masculina. Y a esto es a lo que se refería Jesús y a lo que se refería Tomás en esta parte. Y hay una cita también muy linda en el Evangelio de Tomás que Jesús dice: cuando ustedes hagan de dos uno, y cuando hagan como lo de adentro, lo de afuera, y lo de arriba como lo de abajo, ahí entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ahí está todo dicho además. Él decía, cuando hagan de dos uno, de dos, hombre y mujer, lo femenino y lo masculino, cuando lo integremos, bueno, recién ahí vamos a poder entrar en el reino de los cielos. El mensaje de Jesús era un mensaje de amor, de igualdad. Por eso cuando después vemos las cosas que han escrito en su nombre, realmente no hay posibilidad de que no nos haga ruido, ¿no? Que uno no empiece a tener esta... Bueno, y este es un texto que yo amo, es el Pistis Sophia. Es un texto apócrifo para la Iglesia católica, pero es un texto canónico para la Iglesia copta. ¿Qué es el Pistis Sophia? El Pistis Sophia primero significa fe y sabiduría. El Pistis Sophia es un texto invaluable, es una obra muy densa, difícil de comprender, donde se cuenta que son las enseñanzas que Jesús resucitado durante más de 11 años, él se le fue apareciendo a los discípulos contándoles un montón de enseñanzas. El Pistis Sophia básicamente son 44 preguntas que los discípulos le hacen a Jesús. De esas 44 preguntas, 39 las hace María Magdalena. Esto nos habla de una mujer con una capacidad de comprensión y de preguntar cosas de un nivel muy elevado. Es difícil comprender el Pistis Sophia. Habla mucho del alma, habla mucho del autoconocimiento. Ella va a hablar dice en un momento que tuvo una visión de Jesús y Jesús le dice: bendita tú eres porque me viste en una visión y no te turbaste. Entonces ella habla mucho de ¿por dónde te veo, maestro, cuando te veo? Te veo por psique, te veo por neuma. ¿A qué se refería con estos términos? Y Jesús le dice: me ves por el intelecto, pero no el intelecto como lo entendemos nosotros. Ese intelecto, él dice que son los ojos del corazón y que a partir de ahí es que uno lo ve con el corazón y que siente el alma, el mensaje que nos va trayendo el alma desde el corazón. Entonces, el Pistis Sophia es este texto donde ahí ustedes pueden ver Jesús y también San Juan Evangelista son los que preguntan más, los que tienen este rol más predominante, pero el Pistis Sophia, que es este texto tan invaluable, María Magdalena aparece mencionada 83 veces por Jesús, cuando el resto aparece 5, 3 veces, pero ella aparece mencionada 83 veces. Esto nos habla de una mujer sumamente capacitada, preparada para entender a Jesús, ese complemento que decimos, ¿no? Divino entre ellos dos. Con lo cual no quería dejar de mencionarlos. Hoy los textos apócrifos están disponibles para el alcance de cualquiera, en cualquier librería los venden. Yo les recomiendo que lo lean porque van a tener mucha más luz y mucha más información de cómo era la vida de estos primeros cristianos. Y vamos a llegar al Evangelio de nuestra amada María Magdalena. Que bueno, el Evangelio de María Magdalena es el único evangelio atribuido a una mujer, donde, bueno, en estas frases hay una pregunta que cuando ella vuelve y ve el estado en el que estaban los apóstoles, consternados, confundidos, decían: pero ¿cómo vamos a salir nosotros ahora a predicar la buena nueva? Si al maestro lo han crucificado, lo han torturado, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Entonces ahí es María Magdalena quien se pone en pie y consuela y les dice: no lloren ni se entristezcan, no vacilen más, pues su gracia descendió sobre todos nosotros. Entonces dice: y nos protegerá, antes bien, alabemos su grandeza, porque Él nos ha preparado para ser plenamente hombres. Entonces salgamos a predicar el Evangelio. Ella acá, con esto, ella es líder entre líderes, claramente, porque ella toma el rol protagónico, toma su rol de liderazgo, y es ella quien consuela a los apóstoles, para que ellos se levanten, no tengan miedo y que tengan fe, que crean en las enseñanzas que Jesús les enseñó. Entonces es una mujer la que en realidad le da esta fuerza a los apóstoles para que no tengan miedo. Y este rol de liderazgo de María Magdalena molestaba
Era un rol que, bueno, el Evangelio de María Magdalena faltan varios folios, faltan algunas partes, pero las partes que están, bueno, son de muchísima relevancia. Entonces, en una parte, en ese mismo momento, Pedro le dice a María Magdalena, dice, hermana, nosotros sabemos que el Maestro te amaba a vos más que a cualquiera de nosotros. Cuéntanos estas enseñanzas que Él te impartió, de las cuales nosotros no fuimos testigos. Entonces ella le dice, lo que no les está dado o no les ha dado en comprensión, yo se los voy a contar. Entonces María Magdalena ahí empieza a contar una visión que tuvo con Jesús. Cuando ella termina de hablar, porque era complejo el diálogo que ellos tenían, cuando hablaban del alma, hablaban de los reinos celestiales, hablaban de términos, digamos, más de carácter divino, hablaban de una luz divina, no de cuestiones tan terrenales. Entonces, cuando María Magdalena cuenta esta visión, Pedro dice, ¿acaso nosotros tenemos que darnos vuelta y escuchar a esta mujer que está contando cosas que nosotros no conocemos y no nos hacen sentido? Entonces Andrés dice, yo no creo que el Maestro le haya contado a ella esas cosas y no a nosotros. Entonces ahí toma la palabra Leví ben Alfeo, que era Mateo, y él dice, si el Maestro la hizo digna y le contó todas estas enseñanzas, ¿quiénes somos nosotros para desconfiar? Más vale, revistámonos del hombre que Él nos enseñó a ser y salgamos a predicar su evangelio. Todo esto está escrito, imagínense, en estos evangelios, con lo cual eran muy disruptivos para la línea que traían lo que fueron después los canónicos, porque es una mujer la que está tomando el liderazgo, la que en realidad puede haber sido la fundadora y la cabeza de este nuevo movimiento cristiano. Con lo cual, acá nos habla de una mujer líder, una mujer que no tuvo miedo en el siglo I de pararse y levantar la voz. Ella vino a cumplir una misión. Entonces, con lo cual, a María Magdalena nadie la iba a parar. Ni Pedro, ni Pablo, ni la Inquisición, con los catras, nadie. Por eso hoy, en el 2021, la seguimos convocando y la seguimos trayendo. Y su energía y su amor sigue estando en el corazón de cada uno de todos nosotros. Todos los que sentimos el llamado, estamos hoy acá reunidos. Entonces, por algo, la luz y el mensaje de María Magdalena hoy tomó de nuevo tanto auge, porque es cierto que hace unos años que otra vez y muy fuertemente, los últimos 2, creo yo, ¿no? Donde nos vamos reencontrando todos los que vibramos con esta energía tan amorosa. Entonces, finalmente, no termino la charla, solo les termino acá, porque ahora voy a entrar en otros temas, ¿no? Pero bueno, ella tiene un rol sumamente protagónico en los textos apócrifos, es un ejemplo por la madurez espiritual que ella tiene, presentada luego como la compañera de Jesús, este complemento sagrado y divino, y claramente ella es la que consuela. En la imagen que está ahí, ella está en un rol de maestra, ella está dirigiéndose a los cielos, tiene su evangelio, que ella siempre aparece con su evangelio en la mano. Entonces está en una imagen de líder, de maestra, de apóstol, como se la reconoce, ¿no? Como la apóstol entre los apóstoles. Y ahora esto quería contarles que por ahí es algo diferente, algo que anoche Leire decía, bueno, hablemos de amor, hablemos del Cantar de los Cantares. Y yo decía, no, espera, porque si hablo del Cantar de los Cantares, mañana, ¿qué voy a contar? El Cantar de los Cantares es un texto canónico, es un texto de amor en todas sus dimensiones, espiritual, físico, sexual, carnal, es un encuentro místico. ¿De qué nos habla el Cantar de los Cantares? El Cantar de los Cantares es un amor cantado entre dos amantes que se encuentran, entre el rey Salomón y la Sulamita. Tiene 117 versículos, claramente es el texto más erótico que tiene la Biblia y es un texto que no habla de Dios. Entonces uno puede decirse, bueno, ¿qué hace un texto que no habla de Dios en la Biblia? Y además la Iglesia con el Cantar de los Cantares estaba en un brete. Si uno lo lee de manera literal, no va a ayudar al corazón del creyente. Muy por el contrario, lo va a incitar al amor carnal. Esto lo dice la Iglesia. Vamos a encontrar después que en el año 180 va a ser Orígenes, un padre de la Iglesia, que va a decir, bueno,
En realidad, la iglesia es el alma del creyente, es esta novia sagrada mencionada en el Cantar de los Cantares. Y el novio sagrado es Cristo. Y el diálogo permanente de todo este amor apasionado, fogoso, no es más ni menos que un coloquio místico entre el alma del creyente, la iglesia, y el Cristo. Bueno, difícil, porque cuando los invito a que lean el Cantar de los Cantares van a ver que es difícil entender este coloquio místico. Entonces, más allá de eso, va a ser Orígenes en el año 185, este padre de la iglesia, que va a asociar a María Magdalena con esta esposa sagrada. Y cuando nosotros avanzamos un poco más en el tiempo y vamos a llegar a la Edad Media, va a aparecer ahí San Bernardo de Claraval, que fue, digamos, la persona que más auge le dio a la Orden del Císter. Es decir, que en realidad este ejemplo de la sagrada, este alma del creyente, es María Magdalena. Les digo que en los primeros siglos de nuestra era, el Cantar de los Cantares era el texto que estaba entre todas las personas, o sea, era muy difundido en Palestina y era muy difundido en la época de Jesús, el Cantar de los Cantares, como también los evangelios apócrifos, eran de lectura natural, se leían habitualmente estos evangelios que después fueron ocultados. Y por eso es que hay también toda esta asociación de Jesús y María Magdalena a partir del Cantar de los Cantares, dicho por un padre de la iglesia, porque alguien puede decir, bueno, esto es dicho por un padre de la iglesia y después por San Bernardo de Claraval, este monje de la Orden del Císter, fue el fundador en realidad, que vuelve a traerlo. Entonces, rápidamente en la Edad Media se asocia a María Magdalena con el Cantar de los Cantares. Y déjenme contarles algo, la festividad de María Magdalena es el 22 de julio. ¿Y saben en la liturgia? El Cantar de los Cantares. Entonces, fíjense, se leen el capítulo 3, 2, 3 y 4. Muy fuerte, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, yo los invito a que lean el Cantar de los Cantares. Y algo más que trae el Cantar de los Cantares, uno de sus principales capítulos dice, bueno, morena soy, pero hermosa, oh hijas de Jerusalén. Y dice, no reparéis en que soy morena, es que el sol me ha quemado. Y también de aquí surge la tradición de las vírgenes negras. Y la Virgen Negra está asociada al oculto, a la oscuridad. De hecho, hay un escritor que me gusta mucho, que hace una interpretación hermosa del Cantar de los Cantares, que se llama Mario Satz. Y su libro se llama El Cantar de los Cantares o Los Aromas del Amor. Y él dice, bueno, aquí hace referencia a morena. El carbón también es oscuro, pero cuando se lo enciende, ilumina. Entonces, esa iluminación que trae luego lo que estuvo oculto, el color oscuro, la negrura, está asociado a algo que estuvo oculto. Y María Magdalena estuvo oculta como esposa de Jesús y como líder, si se quiere, de este movimiento, de estas enseñanzas originales que ella va a llevar luego al sur de Francia. Entonces, toda la veneración a las vírgenes negras, que también parten y las trae el Cantar de los Cantares, va a estar asociada a María Magdalena. Actualmente en el mundo hay 450 vírgenes negras. 200 están en el sur de Francia. Nos dice que luego de la ascensión de Jesús, todos los apóstoles tuvieron que esconderse y escapar para preservar su vida. Entonces la tradición provenzal nos llega a las costas del sur de Francia, a la zona de Marsella, donde ahí va a desplegar su ministerio. Alguna otra versión dicen que ella pasó un tiempo antes de llegar en Egipto, donde fue como el primer lugar de refugio que encontraron para poder estar tranquilos, y unos años después recién llega a las orillas de Marsella. ¿Y con quién iba ella? ¿Con quién llega? Bueno, ella llega con sus hermanos Marta y Lázaro, llega con María Jacobé y María Salomé, llega también con Sidonio, se cree el hombre ciego a quien Jesús le devolvió la vista, y llega con Maximino, que va a ser la persona de máxima confianza y que va a estar siempre al lado de María Magdalena hasta su muerte. Y la tradición oral nos cuenta que en ese bote había otra persona, que había una mujer
que se la confundía con una sirvienta por su tono de color oscuro. Y esta mujer no es nada más ni nada menos que Sara. Sara, que se cree que es la descendiente de este sagrado linaje, de esta unión entre Jesús y Magdalena. Bueno, Sara tiene allí su máxima iglesia en Saint-Marie-de-la-Mer, un pueblito que está muy cercano a Marsella. Allí se la venera todos los años. Ella es la santa y protectora de los gitanos. Es muy venerada Sara. La Iglesia Católica no la reconoce como santa, pero sí respeta su veneración y la tradición de Sara, pero por supuesto no está reconocida como santa. Entonces allí María Magdalena y todos, ¿no? Porque se van separando, no se quedan todos juntos. Marta se queda en un pueblo que se llama Tarascón y María Magdalena es también como una apóstol itinerante, como fue Jesús, un rabí itinerante, y ella va en su camino predicando, consolando. Realmente se dice que ella convirtió a muchas personas, que ella ofrecía la paz, que bautizaba allí también, y donde ella también desplegaba y llevaba ese mensaje original de Jesús, que era el mensaje del autoconocimiento. Era el mensaje de la conexión uno a uno, este camino de aprendizaje hacia adentro que hablábamos ayer también. Y este es como el verdadero mensaje, no el mensaje de la culpa, no el de la penitencia. Ese no es el mensaje que Jesús trajo, sino que nos trajo un mensaje de luz, de iluminación, de amor y de introspección. La realidad es que parece que María Magdalena debe haber hecho mucho ruido en el sur de Francia con su legado y con ser esta cabeza fuerte de este movimiento. Entonces allí fue que, dada la amplia veneración que María Magdalena tuvo en los primeros siglos de nuestra era, es que vamos a llegar al momento en el cual el Papa Gregorio Magno dice, bueno, a esta mujer hay que calmarla porque la influencia de María Magdalena se expandió muchísimo. Entonces así es como en el 597, en una homilía, él decide unificar a María Magdalena con la pecadora que limpia los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos, mencionada en el Evangelio de Lucas y también en el de Juan. Entonces ahí hace como una unión de tres mujeres en uno y dice, bueno, María Magdalena es la pecadora, pero la pecadora la transformamos en... Y ahí es donde empieza la historia de conversión y donde la humanidad queda atrapada con un Jesús célibe, con una madre virgen y una esposa prostituta. Muy difícil para la humanidad encontrarnos en esta trilogía un poco compleja, ¿no? Decir, bueno, qué difícil, el hijo era célibe, ella fue virgen, la esposa, que en realidad la iglesia nunca va a reconocer que era la esposa, pero prostituta. Bueno, toda una ensalada para que lleguemos al día de hoy tratando de echar luz desde distintas perspectivas, ¿no? Y cada uno aportando un pequeño granito de arena de, bueno, en realidad, ¿qué fue en verdad lo que pasó en el siglo I? Porque seguimos tratando de dilucidar. Lo bueno es que hay fuentes, que hay material al cual podemos ir. Si bien hay mucho de tradición oral, pero también hay mucho escrito y hay relatos y crónicas de la época. Entonces, bueno, siempre la vemos semidesnuda. Ahora, fíjense esta en particular. Vamos a encontrar muchas imágenes de María Magdalena embarazada. Fíjense la calavera, que la calavera hace mención al Gólgota. Gólgota significa calavera. Entonces, siempre la vamos a ver. La simbología de María Magdalena es la calavera, la cruz, el Evangelio, porque además ella era una mujer que leía, que no era poco en esa época una mujer que leyera. Ella siempre va a estar con el Evangelio, con la cruz, con la calavera y por supuesto con el jarro de alabastro, que es el símbolo distintivo por excelencia de María Magdalena. Ese jarro donde ella llevaba los ungüentos para ungir a Jesús, pero también se cree que en realidad ese famoso santo grial o la sangral no era ni más ni menos que la sangre de Cristo en el vientre de María Magdalena. Ella fue el santo grial in útero que llevó esta sangre de Jesús, donde a partir de ahí nace la descendencia. Entonces hay muchas también representaciones de María Magdalena embarazada. De hecho hay una bellísima de Caravaggio que se llama María Magdalena en éxtasis, que la vamos a ver con un vientre tremendamente exaltado, con la calavera y con una vela. La vela siempre hace referencia a la iluminación. Hay otras representaciones de María Magdalena que la vamos a ver con collares, con anillos. Bueno, supuestamente por esa vida
que tuvo anterior, libidinosa, entonces la hacen con joyas y esto, pero siempre también va a aparecer con la vela y con el Evangelio, símbolo de la iluminación que ella tenía y de esta iluminación espiritual que había alcanzado de la mano de Jesús. Entonces, bueno, a partir de acá es donde María Magdalena se decide correrla de escena, ocultarla, acallarla, menospreciarla y ponerla en este rol de pecadora, pero de prostituta. Eso sí, fue la historia de la conversión más exitosa para la Iglesia, como decir, bueno, miren, un modelo de rol, hay que hacer penitencia, hay que arrepentirse de sus pecados. Entonces le vino sumamente bien este rol a la Iglesia para correr definitivamente a las mujeres de este ámbito. ¿Y qué pasó con el legado que dejó María Magdalena? Bueno, en el medio, entre los cátaros, tenemos los reyes merovingios, que también se consideraban descendientes de las enseñanzas de María Magdalena, se consideraban que eran descendientes de la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín es de donde era la tribu a la que pertenecía María Magdalena, también San Pablo. Y los cátaros fueron los que tomaron o decidieron nuevamente darle un fuerte auge a María Magdalena como cabeza de su iglesia, ellos creyendo que María Magdalena había sido la esposa de Jesús. Y los cátaros en realidad fueron los que tomaron la palabra, estas enseñanzas originales, y de eso hicieron una forma de vida. Ellos eran conocidos como hombres y mujeres buenos, puros. Ellos creían en la igualdad entre el hombre y la mujer y así vivían. Predicaban por igual, vivían en consonancia con la naturaleza, sumamente respetuosos, en su mayoría vegetarianos. Fueron una sociedad además de avanzada para lo que eran los pueblos que vivían alrededor, porque ellos compartían todo, compartían sus bienes, las comidas, tenían una cultura muy alegre. Fíjense que era la época del amor cortés, era la época de los trovadores. Entonces fue una cultura hermosa en la cual ellos vivían en ese mundo de conexión uno a uno, y esa conexión uno a uno que ellos tanto predicaban es lo que en definitiva los llevó a la hoguera, es lo que los llevó a que la iglesia dijera, bueno, estos son herejes. Por eso cuando compremos libros de cátaros, ojo con lo que leemos, porque habitualmente se dicen cosas de ellos que no son ciertas. Basta con tener la oportunidad de indagar o de ir al país cátaro para ver la belleza, la naturaleza, el aire que respiraban, cómo ellos vivían una vida sencilla. Ellos decían, nosotros nos diferenciamos de la iglesia de Roma. Nuestra iglesia es la iglesia del amor. Es la iglesia del amor, el mensaje que nos trajo Jesús y María Magdalena. Entonces, la iglesia de los cátaros es conocida como la iglesia del amor. Lamentablemente, el movimiento cátaro se expandió muy rápido por toda Europa y la iglesia lo veía como una amenaza. Por otro lado, la iglesia en el sur de Francia no tenía ningún tipo de influencia. Allí vivían en perfecta armonía judíos, cátaros, árabes, cabalistas. Entonces era un polvorín el sur de Francia. La Occitania era un polvorín, era un cruce de culturas judías, islámicas, cátaras. Bueno, los cabalistas, estos místicos judíos que trabajaban en darnos a conocer como un mapa del alma. Entonces también, ¿qué influencia habrán tenido los cátaros en los cabalistas? Porque muchos de los mensajes de la cábala, bueno, el Pista y Sofía prácticamente es un texto de cábala. Entonces, ¿quién se influyó a quién? ¿No? Por ahí se influyeron ambos. Pero claro, la iglesia dijo, bueno, esto es un polvorín, señores, acá hay que poner orden porque ya la cosa está tomando un color oscuro. Con lo cual, lamentablemente, en el año 1209, el Papa Inocencio III, obviamente en comunión con el rey de Francia, deciden lanzar la cruzada contra los pobres cátaros. Allí empezó en el año 1209, termina en el año 1244, aunque posteriormente también se hizo una pequeña última quema de cátaros. Se cree que fue esta cruzada el primer genocidio de la historia moderna de Europa. Fue muy cruel, los torturaban antes de matarlos, se dice que le pinchaban los ojos y que solamente uno quedaba con un ojo para poder guiarlos a la hoguera. También se dice que cuando ellos iban a la hoguera, ellos iban cantando sus cantos de alabanza a Dios y que no oponían resistencia y que se entregaban por su causa. Ellos gritaban allí una palabra en occitano, que es la palabra de morí. De morí significa yo permanezco. Aunque nos quemen en la hoguera, nuestro legado va a permanecer por siempre.
Y yo les aseguro que ir a esas tierras y resonar con la energía cátara, uno se da cuenta que el legado de los cátaros está más vivo que nunca. Es realmente muy fuerte lo que ha pasado con los cátaros, y bueno, cuando uno llega ahí hoy encuentra que lo que nos da la bienvenida es el país cátaro. Miren, me pasó que yo me estaba escribiendo con una escritora a quien yo admiro, fue mi maestra iniciática, y entonces hace muchos años, ¿no? Termino de leer su último libro y veo que ella pone su página de Facebook, y yo no tenía Facebook en ese momento. Bueno, digo, si tiene Facebook, le pido a mi hijo que me ayude, me hace un perfil de Facebook, y entonces yo le empiezo a escribir, y justo estaban hablando de algo de Carcassonne, y Carcassonne es como el emblema del catarismo, ¿no? Te reciben 52 torres imponentes, la energía es preciosa. Entonces yo le escribo a ella y le digo, Kathleen, no puedo creer que sos vos. O yo digo, esta mujer es tan famosa que alguien le debe estar escribiendo por ella. Digo, no creo que ella me esté respondiendo a mí. Entonces le digo, mira, yo tuve una vivencia muy profunda cuando llego por primera vez a Carcassonne y me sentí parte de ese entorno y toqué las piedras. Y ella me dijo, es que el país cátaro siempre da la bienvenida a sus hijos cuando vuelven a casa. Claro, yo lloré en ese momento, tengo muchas ganas de llorar ahora, porque es como muy fuerte, ¿no? Es algo, bueno, cuando uno se siente que pertenece a algo, entonces es muy fuerte descubrir de manera consciente, tal vez, que uno pertenece a estos ancestros y que hay que honrarlos y que hay que cuidarlos. Y bueno, cada uno desde su lugar poder decir, bueno, lo cuento, lo transmito, ser evocadores de todo esto. Y bueno, era ella finalmente la que me estaba escribiendo del otro lado y yo casi me muero, que era ella la que me estaba diciendo esto. Y bueno, después tuve la oportunidad de conocerla en persona y de viajar con ella. Entonces, bueno, digo, como cada uno ahora vamos siguiendo diciendo estas semillas, ¿no? De seguir con este mensaje. Con lo cual, bueno, yo abrazo fuerte a la manera en que vivían ellos, este amor libre, gente tan pura y tan amorosa, que nos dejaron esta profecía de la que hablábamos anoche, y que en el 2021 se cumplen estos 700 años de esta profecía que ellos dejaron escrita, en la cual lo que decían era que la Iglesia del Amor va a ser proclamada nuevamente, que en el 2021 va a haber un retorno al amor, un retorno a lo más básico, en realidad, a cuidarnos el uno al otro, y que todo esto va a ocurrir si nosotros cambiamos primero. Si ponemos amor, la clave es poner amor en todo lo que hacemos. Ese básicamente es el mensaje de esta profecía tan hermosa que se cumplen los 700 años que predijeron, que Guillaume de Belibaste, el último gran perfecto cátaro, dijo: dentro de 700 años el laurel reverdecerá y los cátaros volveremos a la tierra. Y estamos viviendo ese periodo, ¿no? Fíjense que tal vez todo esto que nos pasó en el 2020 no es casualidad, es como un despertar. ¿Un despertar para todos? No, tal vez no para todos, pero para muchas conciencias dormidas, tal vez en este 2020 ha sido el despertar. Entonces, para cerrar ahora agradeciéndoles el tiempo, la paciencia y la buena onda, decirles que bueno, María Magdalena no fue ni prostituta, ni pecadora, ni penitente. Fue una mujer de un gran coraje, fue una mujer con una misión. Ella llevó su misión hasta la última instancia de su vida. Fue la custodia del mensaje original de Jesús, probablemente de su descendencia y de su linaje. Por eso ella cumplió con su misión a rajatabla, y en lo personal yo creo que ella fue la verdadera líder del movimiento que después fue oculto de este cristianismo más primitivo. Como también decían los cátaros, ellos querían un retorno al cristianismo del siglo I. Cuando a mí me preguntan y me dicen: Marisa, ¿vos sos cristiana, sos judía? Porque mucha gente no sabe. Y digo, yo soy una judía del siglo I. Y así es. Entonces, ser una judía del siglo I es ser cristiana. Porque en realidad yo amo a Cristo, al Jesús verdadero, y de la mano de María Magdalena. Entonces creo que muchos de los que estamos acá, sin lugar a dudas, somos judíos del siglo I.
Así que gracias a todos por la atención. Gracias. Gracias.